Bueno, durante las últimas semanas la igualdad de derechos, la antidiscriminación, la lucha contra la discriminación más bien, han tenido varios hitos relevantes, algunos positivos, como el contundente fallo en el caso Zamudio, por ejemplo, pero otros que han generado polémica, que han despertado algunas críticas importantes, como la carta, por ejemplo, que envió Ricardo Echati al presidente Sebastián Piñera en relación a una convención interamericana, precisamente en materias de discriminación bien relevante. Vamos a conversar sobre todas estas cosas. Estamos junto a Luis Larraín, el presidente de la Fundación Iguales aquí en CNN Chile. Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Sebastián. Luis, me gustaría comenzar por aquella carta de Ricardo Echati que ha generado muchísimas críticas, partiendo por la de ustedes, ¿no?, de la Fundación Iguales, para ratificar precisamente esta convención contra la discriminación. ¿Cómo leen ustedes aquel gesto bien relevante y bien contundente en términos de los objetivos que se está planteando la Iglesia en estas materias? Mira, me gustaría destacar dos elementos. El primero es el doble estándar de la jerarquía de la Iglesia Católica en Chile. Recordemos que el mismo Echati, el día anterior a la filtración de esta carta, se había negado a asistir al Congreso para declarar en el caso de abuso a niños en el Sename, un caso terrible. Todos creo que hemos leído lo que ha ocurrido en los hogares. Y él lo hizo aduciendo al principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Sí, claro. Sin embargo, en esta carta, él se olvida de ese principio y interfiere descaradamente en asuntos de Estado al tratar de que el presidente no ratifique este tratado. Y en segundo lugar, me gustaría destacar la falta de humanidad y la falta de apego al mismo mensaje cristiano que el Monseñor Echati debería seguir. Recordemos que la población, en este caso de la diversidad sexual, es una población discriminada, marginada, que ha sido históricamente excluida tanto de los espacios de poder como de los espacios familiares. Por lo tanto, hoy en día hay bastante consenso, al menos en los países a los que aspiramos parecernos, de que es un tema que es necesario reivindicar, alcanzar mayores niveles de igualdad, para dejar atrás esa histórica discriminación y exclusión. Y Echati se olvida de incluso las enseñanzas de Jesús, que hablaba siempre de proteger y trabajar por los más marginados, y se olvida incluso de las declaraciones de quien es su jefe directo, podríamos decir el Papa, quien se ha mostrado un poco más abierto al tema de la homosexualidad, e incluso ha señalado que la Iglesia ha estado demasiado obsesionada con el tema de la homosexualidad. Además, el arzobispo Ricardo Echati entregaba algunos argumentos que no sé cómo lo evalúas tú, pero él dice que esta convención, firmar este acuerdo, más bien esta convención interamericana, podía atentar contra la libertad religiosa, contra la libertad de expresión, incluso con la libertad de educación. ¿Crees tú que se están aquí transando unos derechos por otros finalmente al acceder a esta convención? Bueno, esa fue la misma discusión que hubo el año pasado con la discusión de la ley antidiscriminación, claro, que finalmente, lamentablemente, diría yo, incluyó en un artículo que dice que no se entenderá como discriminación aquellos actos que estén resguardados por la libertad de culto, por la libertad de enseñanza, etc. Es decir, la Iglesia asume, como reconoce, que quiere seguir discriminando en su enseñanza religiosa, en las iglesias, que puede seguir haciendo, por ejemplo, sermones, discursos. Yo he estado presente en prédicas en que se habla abiertamente en contra de la homosexualidad, como si fuera algo que uno hubiera elegido. La Iglesia quiere también seguir discriminando, por ejemplo, a la hora de admitir profesores o alumnos homosexuales o de la diversidad sexual en sus colegios, lo cual me parece francamente gravísimo. ¿Es como una manera, creen ustedes, de reconocer sus propias faltas en ese sentido, digamos, de asumir que efectivamente ellos pretenden marcar una línea de distancia frente a determinados grupos de la sociedad? De manera implícita, ¿no? Creo que la mirada de la jerarquía de la Iglesia es profundamente incorrecta, porque ellos ven a nosotros, a los miembros de la diversidad sexual, casi como enemigos. Ellos buscan resguardos en contra de nosotros y no se dan cuenta de que hay muchísimas personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales
que son católicos, que son cristianos. Etsati lo que está haciendo es obligar a esas personas a elegir entre su identidad religiosa y su identidad sexual. Me parece tremendamente injusto. Creo que todos podemos tener una dimensión sexual y una dimensión espiritual al mismo tiempo, y es muy lamentable que se vean como con esta dicotomía de que son cosas que no pueden coexistir. Yo estuve la semana pasada en Estados Unidos y vi las experiencias que ya hay de pastores, por ejemplo, de otras denominaciones cristianas, que acogen totalmente a la diversidad, que algunos de ellos son pastores gays o lesbianas, por ejemplo, incluso que han creado hogares de acogida para personas de la diversidad sexual que han sido expulsados de sus hogares. Creo que esa es la mirada correcta. Como te dije, Jesús fue una persona que siempre buscó incluir a los marginados, pero realmente lo que vemos hoy día es prácticamente una cruzada en contra de la homosexualidad. Me parece profundamente equivocado y lamentable, muy triste. Ahora, ¿por qué es tan relevante que Chile firme esta convención interamericana, Luis? Bueno, porque son estándares de derechos humanos que se han consensuado a nivel, en este caso, a nivel del continente americano en total. Además están en sintonía con nuestra legislación interna. Y lo que hace esta convención es darle herramientas, por ejemplo, al sistema interamericano de derechos humanos, que se manifiesta a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, para solucionar los casos que no han podido ser solucionados efectivamente en cada uno de los estados. Claro. Por ejemplo, el caso Atala, en que la Corte Suprema dictaminó que Karen Atala no podía criar a sus hijas por convivir con una pareja del mismo sexo. O sea, una aberración desde el punto de vista ético y moral, pero además desde el punto de vista legal. Tanto así que la Corte Interamericana, después de un largo estudio, un largo caso, falló en contra del Estado de Chile. Entonces, las convenciones como esta nos permiten ir avanzando hacia la igualdad de derechos en el ámbito internacional. ¿Y amplía los criterios en materias de lucha contra la discriminación? Por ejemplo, ¿va más allá que la ley Zamudio en ese sentido? Como que es uno de los puntos precisamente que critica Ricardo Etsati en su carta. La mayoría de las categorías coinciden. Por ejemplo, Etsati menciona especialmente la orientación sexual y la identidad de género, que están incluidas en la ley Zamudio gracias al trabajo de las ONG, que imposible por incluirla, sí, ya que los parlamentarios querían sacarla. O sea, imagínate, tendríamos una ley de antidiscriminación sin categorías de orientación sexual e identidad de género. Es realmente insólito. La novedad que podríamos decir de esta convención es que incluye la expresión de género, es decir, cómo se manifiesta visualmente el género de una persona. Hay personas que tienen un estilo de vestimenta o de actitud más afeminado o más ahombrado, por así decirlo, y sí, eso también es producto de discriminación, y eso esa es la teoría de expresión de género que recoge esta convención, que por lo demás me parece muy bien que la recoja, y no veo absolutamente ningún problema que se vaya un poquito más allá de la ley Zamudio. Luis, pasemos a otro tema, vinculado, por cierto. Estamos en plena campaña parlamentaria y presidencial. Nos gustaría saber cómo ven ustedes el tratamiento que se le ha dado en los programas o las propuestas de los distintos candidatos a estas materias, las materias de antidiscriminación, a la materia de matrimonio igualitario, por ejemplo, considerando además que el ABP está en desarrollo en el Congreso, pero avanza a paso lento. Mira, nosotros sentimos que hemos sido capaces de instalar el tema. De hecho, de los 9 candidatos presidenciales, ya hay 7 que se han mostrado a favor del matrimonio igualitario en sus declaraciones. Creo que eso es un gran paso, y eso habla del minuto en que estamos viviendo en Chile, donde creo que ya la gente se ha dado cuenta de que las demandas de igualdad y de justicia social, que han nacido muchas veces de la calle, es necesario ya legislarlas a nivel político. Pero por otro lado también vemos que a nivel de programas de gobierno eso está un poco más débil. Estamos todos esperando, por ejemplo, que Bachelet lance su programa de gobierno. ¿Y ustedes esperan que incluya una ley de matrimonio? Por supuesto que sí, lo hemos trabajado, tuvimos un intenso trabajo muy serio con su comando desde hace ya meses, en el que nos juntamos todos los movimientos de la diversidad sexual con el comando y fuimos trabajando en las demandas que nosotros teníamos, que fueron muy bien acogidas por el comando. Por lo tanto, nosotros estamos esperando esta oficialización, digamos, que sería la publicación del programa de gobierno, después de la desilusión que fue la semana pasada la publicación de las 50 primeras medidas, en la que no estábamos mencionados para nada. Sí. Así que siempre está esa sensación de que se da un paso para adelante y un paso para atrás. Hay otros candidatos, por ejemplo, como Evelyn Matei, que no
no se pronuncia respecto al matrimonio igualitario, solamente respecto al ABP. Sí. Así que hay un poco de todo, pero la gracia es que nosotros hemos visibilizado todas esas diferencias en nuestro portal porlaigualdad.cl para que los ciudadanos puedan votar informados. Porque hay muchos candidatos que, dependiendo de la audiencia, tienen un discurso u otro. Eso te iba a preguntar, si no sienten ustedes que este tema se ocupa en campaña, con un fin netamente electoral, y luego que pase al olvido. ¿No es ese uno de sus temores? Me imagino, considerando además lo que ha sucedido en este gobierno. Sebastián Piñera lo puso el ABP como una promesa de campaña, y estamos a 6-7 meses de su término de gobierno y todavía está estancado en el Parlamento, y es probable que no alcance a salir incluso en este gobierno. Sí, lamentablemente nuestro tema y muchos otros temas que tienen que ver con discriminación, con personas excluidas, son recordados más que nada en la franja y luego son olvidados. Sí. Nuestro rol como sociedad civil es empujar, es fiscalizar. Creo que lo estamos logrando cada vez más. Efectivamente, como tú dices, el gobierno actual ha tenido un poco dos caras de la moneda, que por un lado ha sido el primer gobierno que se reunió, el primer presidente de la República que se reunió durante su mandato con las organizaciones de la diversidad sexual. Fue el primer gobierno que envió desde el Ejecutivo un proyecto de ley para regular la convivencia de personas del mismo sexo. Pero por otro lado, como todos sabemos, lamentablemente la gran mayoría de la coalición está remando en contra de estos proyectos. Yo de verdad creo honestamente en la convicción de muchas personas que están en el gobierno, en la moneda, de que quieren sacar adelante este proyecto, pero lamentablemente cuando tu apoyo político es tan paupérrimo, cuando tenés al 80% de la coalición remando en contra, es muy, muy difícil. ¿Cómo se puede salvar ese obstáculo, digamos, del uso de estos temas para campaña, pero después quedan guardados en un cajón, al parecer, en los gobiernos? Bueno, creo que ese es el rol de la sociedad civil. Creo que tenemos que ser capaces de mostrarle a los ciudadanos cuál ha sido la coherencia de los partidos, de los candidatos, y por eso que lo que estamos haciendo en porlaigualdad.cl es tan importante, porque no solamente estamos mostrando qué están diciendo la prensa los candidatos actualmente, sino que también cuáles han sido sus votaciones históricas desde el retorno a la democracia en proyectos relacionados con la diversidad sexual, como por ejemplo la despenalización de la sodomía, que ocurrió en el año 99, o como por ejemplo la ley de antidiscriminación también, que se votó el año pasado después de 7 años de tramitación. Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar estos temas. Muchas gracias a ti, Sara. Chao, que estén bien. Chao. Hacemos una pausa, volvemos pronto con más informaciones.